titulares. 4 ciudades de Esmeraldas quedaron gravemente afectadas tras las intensas lluvias del fin de semana. Cientos de viviendas quedaron bajo el agua. Las organizaciones políticas tendrán 3 días más de plazo para realizar los procesos internos de selección de candidatos. Fiesta de cumpleaños terminó en tragedia en la isla Trinitaria. Al menos 5 sujetos ingresaron y dispararon de forma indiscriminada. 1 muerto y 4 heridos es el resultado de un hecho violento en el barrio Cuba de la urbe porteña. Entre los heridos hay una menor. Noticias Oromar de las 7 de la mañana con la conducción de Tania Loor. Muy buenos días, televidentes de todo el Ecuador. Bienvenidos a una nueva semana de información. Iniciamos el desarrollo de las noticias contándoles que tras las intensas lluvias en Esmeraldas durante este fin de semana, la provincia entró en emergencia debido a los desbordamientos de ríos, lo que a su vez ocasionó inundaciones y dejó afectaciones en 4 ciudades. Frente a todo lo expuesto, se suspendieron las clases. Viviendas bajo el agua, personas encima de los techos o salvando a otras que están en la corriente. Ese es el desalentador panorama que viven los esmeraldeños tras intensas lluvias del fin de semana. Estamos justamente aquí en el sector de las 50 casas, el desbordamiento del río, en la Nueva Concordia, justamente el sector donde yo vivo con mi familia, también está totalmente inundado. Con el transcurso de las horas, la desesperación de las personas aumenta ante la incertidumbre de saber dónde están sus familiares. Ayuda, por favor, nuestros niños, nuestras casas están todas hundidas, por favor. Y es que lo que se vive en realidad es desgarrador. Gente que lo perdió todo, que se quedó sin su vivienda o que dejaron graves afectaciones. Vehículos que se llevó la corriente e incluso personas tratando de sobrevivir las primeras horas. Ante la emergencia se activó el COE provincial y llegaron autoridades de socorro como la Cruz Roja e incluso personal de las Fuerzas Armadas y Policía. He estado en comunicación también con el alcalde Vico Villasís, con el alcalde también de los diferentes cantones en el marco de poder ayudar con todo lo necesario. Según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se han logrado rescatar más de 500 personas con botes militares y helicópteros. Las ciudades afectadas son Quinindé tras el desbordamiento de los ríos Cuba y Viche, Atacames con el desbordamiento de los ríos Unión y Súa y el socavamiento en una vía de primer orden, Esmeraldas con el desbordamiento del río Tibiazo y Muisne con el desbordamiento del río Matambal y el deslizamiento de tierra que afecta una vía de primer orden. Ana Vélez, Noticias Oromar. Han transcurrido más de 2 meses del deslizamiento de tierra en Alausí que dejó una gran cantidad de personas fallecidas. Los rescatistas continúan trabajando para encontrar a 13 víctimas que aún están bajo tierra. Al equipo de rescate que trabaja en la zona 0 de Alausí, solamente le faltan 3,5 hectáreas por buscar los 13 cuerpos que faltan. El reporte del 3 de junio indica que se han logrado recuperar 62 personas del deslizamiento ocurrido el pasado 26 de marzo. De hecho, la última persona que se encontró fue un hombre de 40 años que estaba en el tramo final de las 3,5 hectáreas. Que falta por inspeccionar antes de dar por terminado el periodo de búsqueda. Recordemos que hace pocas semanas faltaban 34 personas, pero la DINASED logró identificar a 8 que estaban en ese listado, que se encuentran vivos en diferentes localidades, y otras 5 que corresponden a registros duplicados, por lo que la cifra disminuyó. Por otra parte, hasta la fecha hay 25 bonos de arrendamiento que ya se han cancelado, 10 en proceso de consolidación y 22 en proceso de calificación. Lamentablemente, a 2 meses de la tragedia, aún hay familias esperando por un cuerpo al que puedan sepultar de forma digna. Ana Vélez, Noticias Oromar. Preste mucha atención porque en las elecciones extraordinarias de agosto en Quito se entregará otra papeleta que tratará sobre la consulta popular de la minería en el Chocó andino. Revisemos la nota.
A propósito de las elecciones presidenciales y legislativas, el Chocó andino, ubicado en el área metropolitana de Quito, librará en las urnas su batalla definitiva contra la minería. Es decir, la intención es que a la par de escoger presidente y asambleístas, también se pregunte en Quito si se debe prohibir la minería. Y es que el Chocó andino es un espacio situado a solo hora y media de la urbanidad de Quito, con una gran concentración de biodiversidad. Sin embargo, en este espacio operan 12 concesiones mineras metálicas y también 6 en trámite que abarcan unas 27.000 hectáreas. Si bien ninguna concesión está en explotación, el colectivo Quito Sin Minería, que promueve la consulta popular, busca evitar cualquier daño. De esta forma, mediante la consulta popular en el próximo mes de agosto, esta agrupación espera el desenlace contra los intentos de instaurar la minería en la zona. Hasta el momento, esto último ha sido detenido mediante juicios, acciones comunitarias y la declaratoria en 2018 de la Reserva de la Biosfera por parte del programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y el Consejo Nacional Electoral aprobó el sábado 3 de junio una reforma al calendario electoral, la cual extiende hasta el 13 de este mes la inscripción de las candidaturas para las elecciones anticipadas. El Consejo Nacional Electoral aprobó la modificación del calendario para las elecciones presidenciales y legislativas. El calendario confirma que las elecciones serán el próximo domingo 20 de agosto. Pero el plazo para que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos de primarias para definir a los postulantes se amplió hasta el 10 de junio. De igual modo, la inscripción de las candidaturas se amplió hasta el 13 de junio de este año. Cabe resaltar que la reforma de estas fechas no alteran los otros hitos electorales como campaña electoral, el debate obligatorio presidencial y el día del sufragio, que se mantiene para el día 20 de agosto. Además, el CNE acogió la disposición del Tribunal Contencioso Electoral para la aplicación del principio de paridad de género en la conformación de las listas de candidatos. Asimismo, la paridad obliga que el 50% de encabezamiento en listas para legisladores sean mujeres, garantizando así la inclusión de este género en las próximas elecciones. Mi voto a favor de las reformas al reglamento para la aplicación de la paridad en binomios presidenciales y encabezamiento de listas pluripersonales referente a encabezamiento de listas para mujeres en un 50% y 50% para hombres. De acuerdo a este calendario, de haber una segunda vuelta electoral, esta sería el 15 de octubre. Además, en caso de haberla, la entrega de credenciales será el 30 de noviembre. Por lo tanto, hasta esa fecha se quedaría el presidente Guillermo Lasso en el puesto. La presidenta del CNE, Diana Tamaint, destacó que la aceptación de la candidatura de quienes han sido nominados en las primarias es presencial y personalísima, en cualquiera de las 24 delegaciones de Ecuador o en los consultados en el exterior. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que el Frente Unitario de Trabajadores propuso definir una hoja de ruta contra las políticas del gobierno. Además, mostró su apoyo a Yacu Pérez en su precandidatura a la presidencia. Durante una convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores, los representantes de este gremio propusieron que se realice una hoja de ruta contra las políticas del gobierno, pero también aseguraron que lucharán por la generación de empleo y otros temas importantes para el país. Nuevo del trabajo del Ecuador. Eso es lo que nosotros planteamos y eso es lo que tiene que mantenerse dentro de todo el proceso. Además, indicaron a cuál de los candidatos apoyarán en estas elecciones anticipadas. La alternativa que tenemos los trabajadores en base de tercera vía es nuestro compañero Yacu Pérez, que ya participó y que ha luchado junto a los trabajadores y a los pueblos de nuestro país. En la reunión también se mencionó la defensa y el tratamiento del IES. Además, anunciaron que es necesario fortalecer el aparato productivo del país. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
Revisamos temas de Crónica Roja y es que más de 10 personas fueron víctimas de un ataque armado perpetrado en el portal de una casa ubicada en la isla Trinitaria. Entre los fallecidos hay un agente de la policía. Personas ensangrentadas tiradas en el piso dentro y fuera de una casa. Así era el escenario en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. En ese lugar, minutos antes, habían bailado, bebido y disfrutado de un cumpleaños. 5 muertos y 8 heridos es el resultado de este ataque armado registrado en la Cooperativa Independencia 1 de la parroquia Jimena. Según testigos, sujetos armados con revólveres y fusiles llegaron a bordo de una motocicleta e inmediatamente una ráfaga de disparos envolvió el lugar. Manifiestan que se encontraban en una fiesta de cumpleaños de una de las señoras dueñas de la casa. Momentos en los cuales ingresan 2 individuos, los cuales se transportaban en una motocicleta, se bajan del mismo y accionan su arma de fuego en contra de todos los que se encontraban en la fiesta. Entre los fallecidos se encuentra un servidor policial que laboraba en el ECU 911 de San Borondón, quien fue trasladado con una herida de bala en el cráneo hasta una casa de salud. Sin embargo, al llegar, solo pudieron confirmar su deceso. Según verificamos, se encontraba Franco, pertenecía a la unidad del ECU San Borondón y lamentablemente estuvo en el lugar equivocado. En la escena del crimen se recabaron más de 10 indicios balísticos. Se puede verificar en los indicios encontrados en el lugar, todos los indicios son de una pistola 9 milímetros. La policía sospecha que este hecho tendría relación a una posible venganza en medio de la guerra de los grupos criminales por el control del narcotráfico. Sin embargo, aquello lo determinarán las respectivas investigaciones. Katia Mero, Noticias Ormar. Una persona fallecida y 4 heridas es el resultado de un hecho violento registrado en el barrio Cuba, en Guayaquil. Según la policía, 5 sujetos llegaron a disparar a un grupo de personas que libaban en la vía pública. Un escenario sangriento es lo que vivió Guayaquil este fin de semana. En el barrio Cuba, un grupo de personas que estaban libando en la vía pública fueron atacadas por sujetos que llegaron en un vehículo. Este hecho de violencia, hay una persona fallecida, 4 personas heridas que están estables, gracias a Dios. Y lo más sorprendente es de que están libando en la vía pública y con prácticamente niños una niña de 11 meses que fue afectada también con este hecho de violencia, que son prácticamente víctimas colaterales. Adicionalmente, se tiene conocimiento en base a la verificación técnica que existen 32 indicios balísticos. Según el jefe de la policía, ninguna de las víctimas tiene antecedentes penales y entre ellas hay una mujer embarazada. Lo que tiene que ver los 4 heridos están estables. Aproximadamente la niña, como se dice, se tiene 11 meses de edad. Las otras víctimas son de 48, de 42 y de 19 años, el que también es menor. El hecho violento lo habrían ocasionado 5 sujetos armados. Finalmente, la policía indicó que están investigando para dar con los responsables. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Por otro lado, 3 agentes civiles de tránsito fueron capturados mediante operativos desarrollados en Santo Domingo de los Áchilas. A continuación, los detalles. Mediante rueda de prensa, la Policía Nacional de Santo Domingo dio a conocer los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad. Mediante el ente de las cámaras de seguridad del ECU 911, se verificó a 2 ciudadanos en la avenida Abraham Calazacón por el sector de la zona rosa de la ciudad, con actitud sospechosa, los cuales, al ser intervenidos por agentes policiales, adoptaron una actitud defensiva. En este proceso se dio la aprehensión de 2 ciudadanos por tenencia de arma de fuego. Cabe mencionar que los hoy aprehendidos trabajaban como agentes civiles de tránsito. Un arma de fuego tipo traumática con 2 alimentadoras y un cartucho sin percutir. Un vehículo automotor. Las características físicas del vehículo que se encuentra retenido no corresponden a las especificaciones generadas en el documento habilitante. En una segunda intervención por parte de la Policía Nacional en la comuna San Gabriel del Baba, mediante allanamiento se captura a un tercer ciudadano que también pertenecería a la entidad de tránsito municipal. Se presume que el ciudadano aprehendido comercializaría armas de fuego y municiones a diferentes GDO. Se dedica al robo de vehículos para luego solicitar recompensas económicas.
fomentando de esta manera el delito del secuestro extorsivo. Se tiene conocimiento que el hoy aprendido se desempeña como agente civil de tránsito municipal de esta localidad. Las autoridades del ente preventivo manifestaron que los 3 ciudadanos están siendo investigados para determinar si pertenecen a un grupo delincuencial organizado. Ponga atención porque en los 5 primeros meses del año, las alertas por secuestro se han incrementado en un 215% en comparación al mismo periodo del 2022. A continuación ampliamos esta nota. La inseguridad se mantiene en el país. Y es que tan solo en lo que va del año, el sistema ECU 911 señaló que han existido 189 llamadas de emergencia por secuestro a nivel nacional. 129 más que en el mismo periodo de 2022. Es decir, las alertas se han triplicado en lo que va del año, con un incremento del 215%. Ante esto, desde la Policía Nacional, advierten que esa cifra es un aproximado, puesto que muchas de las alertas no terminan configurándose en un delito. Sin embargo, la UNACE ha quintuplicado el número de personas liberadas por este delito a escala nacional. En los primeros 5 meses del año, la UNACE liberó a 69 personas secuestradas. Por su parte, en el mismo periodo del año pasado, se liberaron a 13 cautivos, lo que significa que las liberaciones crecieron en un 430%. Guayaquil es la ciudad más afectada por este delito, según las llamadas de emergencia que llegan en la central del ECU 911. Y es que al menos un 82% del total de las alertas en Guayas se produce en el puerto principal. El caso más actual de secuestro es el de un abogado, al que mantuvieron cautivo por 4 días. Los captores pedían $500,000 por su liberación. Luego de una serie de allanamientos, el 1 de junio la Policía Nacional confirmó la liberación del hombre y también la captura de los sospechosos. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Preocupante situación en nuestro país. Hacemos una pausa y al regresar seguiremos revisando más hechos violentos que sucedieron en las últimas horas. Gracias por continuar informándose con nosotros. 2 ciudadanos fueron baleados en el Guasmo Sur de Guayaquil. Además, una persona fue detenida para las respectivas investigaciones. Sicarios llegaron hasta donde se encontraba un comerciante de carnes y sin contemplación alguna le descargaron varios disparos. El crimen se registró en el Guasmo Sur de Guayaquil. Varios sujetos habían abordado a 2 ciudadanos, sexo masculino, y haciendo uso de armas de fuego, en este caso calibre 9 milímetros, habían atentado contra la vida de uno de estos ciudadanos. Trasladan en una tricimoto al hospital del Guasmo. Una vez en el lugar se tuvo conocimiento y se verificó que uno de ellos falleció, producto de lo que es los impactos con el proyectil de arma de fuego. Este hecho dejó como resultado una persona herida de sexo masculino, quien se encuentra estable en una casa de salud. La Policía Nacional confirmó que hay un detenido. Uno de los acompañantes que había trasladado prácticamente estas 2 personas que estaban, uno el que falleció y el otro que está herido, que está estable, en posesión de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, marca Glock. De lo que se conoce, el suceso se debería a un enfrentamiento entre bandas. Existió algún cruce de fuego entre quizás bandas contrarias, porque es por eso lo que prácticamente estos 2 ciudadanos, más allá de que tengan o no tengan antecedentes, ya se puede evidenciar de que vaya con una custodia armada, personas no autorizadas para un porte de armas. Los restos del hombre fueron trasladados hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para la autopsia, mientras que la Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones para esclarecer los móviles de este nuevo crimen. Mirly Macías, Noticias Oro Mar. Y varias fueron las muertes violentas registradas en el país durante este fin de semana. Una situación que preocupa a la población, pero que sin embargo aún no tiene fin.
Empezamos en el Cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas, en donde 2 personas fallecieron y una quedó herida como resultado de un ataque armado al interior de un bar ubicado en el callejón Pablo Muñoz. Según testigos, 2 sujetos armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Tal y como se evidencia en las imágenes, dispararon en contra de la humanidad de uno de los ciudadanos, identificado como Alberto Demesio Crespín, mientras que el otro ciudadano falleció al ser trasladado a una casa de salud. Mientras que en Quevedo, provincia de Los Ríos, un joven identificado como Yander Coloma, de 17 años, fue asesinado frente al Hospital Sagrado Corazón de Jesús en Quevedo, provincia de Los Ríos. Se conoció que el ciudadano habría salido a comprar una agua cuando fue sorprendido por sujetos quienes a bordo de una motocicleta dispararon en contra de su humanidad. En ese momento fue trasladado a una casa de salud, donde solo se pudo confirmar su deceso. Finalizamos en la provincia de Los Ríos, concretamente en el cantón Mocache, y es que un hombre identificado como Jairon Miranda fue asesinado al estilo sicariato en pleno centro de la ciudad. El crimen quedó captado en cámaras de seguridad, donde es posible observar cómo 2 sujetos armados sorprenden a Miranda y, sin importar la presencia de más personas, arremetieron en contra de su humanidad, terminando con su vida de manera inmediata. Katia Mero, Noticias Oromar.